la primera palabra con la que abre Dios su Biblia, que es la palabra en hebreo Bereshit. Y vamos a empezar con el primer versículo que nos dice en su original hebreo, Bereshit, bara Elohim, et hashamayim, baet haares. La Reina Valera del 60 lo traduce, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Esta primera clase vamos a estudiar la palabra Bereshit, hermanos, la primera palabra con la que abre la Biblia, que se forma de dos palabras, que es la preposición bet y la palabra reshit, que significa primogénito o principal en poder. Se forma de estas dos palabras y que se traduce literalmente en principio. El Génesis 49 del 1 al 4 nos dice cómo se traduce esta palabra reshit, cuando Jacob bendice a sus hijos, y dice del 49 del 1 al 4, y llamó Jacob a sus hijos y dijo, juntaos y os declararé lo que ha de acontecer a los días venideros. Juntaos y oíd, hijos de Jacob, y escuchad a vuestro padre Israel. Rubén, tú eres mi primogénito, mi fortaleza y el principio de mi vigor, principal en dignidad, principal en poder, impetuoso como las aguas, no serás el principal por cuanto subiste al lecho de tu padre. Entonces te envileciste subiendo a mi estrado. Aquí vemos cómo la palabra reshit se traduce como primogénito o principal en poder. Aquí Rubén perdió su primogenitura porque subió al lecho de su padre. La palabra Bereshit, Reshit, la raíz de la que viene la palabra Reshit es la palabra Rosh en hebreo, que está aquí con negro, y que significa cabeza, literalmente en hebreo. La palabra Rosh es cabeza, la cabeza del cuerpo. Por eso nos dice en Colosenses 1 del 15 al 20, hablando de Jesucristo, que es la cabeza de la iglesia, en Colosenses 1 del 15 al 20 dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio y el primogénito de entre los muertos, para que entre todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Aquí vemos haciendo referencia a Jesucristo como la cabeza de la iglesia, al principal, al primogénito, al que tiene la preeminencia, al que es sobre todo nombre, a Jesucristo. En Colosenses 2, del 8 al 10, nos sigue diciendo, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y toda potestad. Cristo es la cabeza de todo principado. Él es el que está por encima de toda la creación. Él es el que está por encima de toda la creación, el que está sentado a la diestra del Padre, gobernando desde los cielos. Él es Jesucristo, Él es la cabeza, haciendo referencia al primogénito, al Reshit, a la cabeza de la que nos habla precisamente el Génesis, el capítulo 1 en Bereshit. En Efesios del 1, 15 al 23 nos sigue hablando y nos dice de Jesucristo, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos,
de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder, para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo de este siglo, sino también en el venidero, y sometiendo todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Aquí Jesucristo tiene la autoridad que le dio el Padre sobre la iglesia, sobre todo principado, sobre todo gobernante que gobierna hoy en las naciones, en el mundo. En Efesios 4, del 10 al 16, nos sigue diciendo de Jesucristo: el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo, de quien todo el cuerpo bien concentrado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Jesucristo es la cabeza, es el líder, es el primogénito, es el buen pastor, es el que nos guía a la casa del Padre, es el que nos guía por las sendas de justicia, llevándonos a la verdad. Filipenses 2, del 9 al 11 nos dice cuál la autoridad le dio Dios, y dice: por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Toda rodilla, hermanos, se va a doblar, toda rodilla, así los que no hayan creído, un día se van a doblar ante Jesucristo cuando venga a juzgar a las naciones. Por eso es importante doblarnos ahorita, aceptar a nuestro líder, a nuestro buen pastor, a ese Rosh, a esa cabeza que es la cabeza de la iglesia, que es nuestro Señor Jesucristo, porque ya no somos esclavos del pecado, ahora ya somos esclavos de nuestro Señor Jesucristo, de ese Rosh que iba a venir, de ese líder, de ese buen pastor que nos guía a la verdad. La palabra Bereshit nos habla, es como un rompecabezas, hermanos. Cuando lo vemos en las palabras en rojo, la letra B y la letra Tav en hebreo, se forma la palabra Bet. Cuando quitamos Rosh del medio, la palabra cabeza, y se forma aquí la palabra Bet, que significa casa. Bet, que significa casa, y Rosh, que significa cabeza. Entonces, esta palabra, formando el rompecabezas, formando lo que nos quiere decir Dios, en la primera palabra con que nos habla en su Biblia, nos habla de la casa de la cabeza, la casa del líder, la casa del primogénito de Jesucristo. Por eso tenemos que estudiar la palabra en su idioma original, hermanos, para poder ver todas las cosas, porque si nomás lo estudiamos así, como nos lo dice la Reina Valera, lo estamos estudiando en blanco y negro, pero cuando lo vemos aquí, la misma palabra Bereshit nos habla de la casa de la cabeza, que es Jesucristo, y la casa es la iglesia. La palabra Beit, que significa casa en hebreo, y la palabra Rosh, que significa cabeza en hebreo.
Esto es lo que nos quiere decir Dios desde el principio, que viene a habitar a la casa, que viene por su iglesia, que viene a fundar una iglesia que es liderada por su primogénito, que es liderada por el Rosh, que es la cabeza de la iglesia, y que para formar su casa, hermanos. Por eso es tan importante estudiar en su idioma original. Cuando Pablo dice a Timoteo que escudriñe la palabra de Dios, es escudriñarla en su idioma original, porque nunca habíamos escuchado esto, nunca. ¿Por qué? Porque no lo estudiamos en su idioma original, porque no lo escudriñamos. Cuando tú tienes en tus manos la Reina Valera del 60, en tus manos tienes la cuarta copia del Antiguo Testamento que escribió Moisés en el Bereshit, en el Génesis. ¿Por qué? Porque el Génesis se escribió en hebreo, de ahí la tradujeron, la Septuaginta la tradujo al griego, y de ahí del griego se tradujo a la Vulgata, al latín, y del latín se tradujo al español, que es la Reina Valera que tienes tú en tus manos, y que fue escrita por dos curas católicos, uno apellidado Reina y el otro Valera, por eso así se llama Reina Valera, y tú en tus manos tienes la cuarta copia de donde viene el original. Por eso ves el primer versículo del Génesis y lo estás viendo en blanco y negro, hermano. Pero cuando lo vemos en su lenguaje original, lo vemos a color, lo vemos qué es lo que Dios nos trata de decir desde el principio, desde el Génesis, la primera palabra con que nos habla Jesucristo, con la primera palabra que nos habla Dios, haciendo la casa que iba a formar para nosotros, para la iglesia. Por eso nos dice que Jesucristo vino a la tierra a morar. En Juan 1:14 nos dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. En Hebreos 3, del 1 al 6, nos dice quién es la casa de Dios, que es la iglesia, haciendo precisamente alusión a la palabra Beit que vemos desde el Génesis, desde el primer versículo con que Dios nos habla. Y dice, por tanto, hermanos, santos, participantes del llamamiento celestial, considerar al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés, en toda la casa de Dios, porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo, porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios, y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo para testimonio de lo que se iba a decir, pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual somos nosotros si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Cristo es el Hijo sobre la casa, por eso vino, se hizo carne para habitar aquí, en este mundo terrenal, en este mundo de pecado, vino por su iglesia, vino por su casa para formar su iglesia, para un día llevarlo con el Padre a los lugares celestial, a la eternidad, hermanos. En Mateo 16, del 13 al 18, cuando Pedro confiesa que Jesús es el Cristo, dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron unos, Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Aquí, cuando confesamos que Jesucristo es nuestro Salvador, que Jesucristo es el Cristo, el Mesías, que es nuestro Salvador, entonces venimos a formar parte de la iglesia, de la casa de Dios, y seguir a nuestro pastor, a nuestro
a nuestro buen pastor, a Jesucristo, al primogénito, al que Dios eligió, que le dio toda la autoridad sobre toda creación. En Efesios 2, del 12 al 18, esta misma palabra Beit también se puede traducir como casa o familia, hablando de la iglesia que es la familia de Dios. En Efesios 2, 12 al 22 dice: en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos de los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresada en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Cuando aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y nuestro Salvador, entonces viene la morada, a morar el Espíritu en nosotros y formamos parte del templo de Jesucristo, del templo del Señor, que es la iglesia, y venimos a ser miembros de su familia, miembros de la familia. La palabra Beit significa casa y también se traduce como familia en el hebreo. Por eso nos habla de la casa de David, hablando de la familia de David, de la descendencia de David. Por eso a Jesucristo se le conocía como el hijo de David. En Mateo 12, del 46 al 50, nos dice quién es la familia de Dios, de Jesucristo. Y dice: mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Y le dijo uno: he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo a él, al que le decía esto, dijo: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos dijo: he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Aquí está la familia de Jesucristo, aquí está la casa de Jesucristo. ¿Quién? El que hace la voluntad del Padre que está en los cielos. Ese es la familia de Dios, esa es la casa de Dios, los que hacen la voluntad de su palabra. En Juan 1, del 10 al 13, nos dice: en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Nosotros, al recibir a Jesucristo como nuestro Señor y nuestro Salvador y nuestra cabeza, entonces venimos a ser hechos hijos de Dios, que no es engendrado por sangre, ni de carne, ni de varón, sino de Dios. Cuando aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y nuestro Salvador, entonces venimos a ser parte de su casa, venimos a ser parte de su familia, venimos a ser parte de su iglesia, y nos da la potestad de ser llamados miembros de la familia de Dios y hijos de Dios, hermanos. Por eso es tan importante estudiar la palabra de Dios en su idioma original, para saber qué es lo que nos está diciendo, para ver lo que nos está diciendo, para verlo a colores, porque si lo leemos en la Reina Valera nos lo dice a blanco y negro, no lo alcanzamos a ver, no alcanzamos a ver todas las maravillas que tiene Dios para decirnos. En 1 de Timoteo 3, del 14 al 16, esto era un misterio, y dice: esto te escribo aunque tengas la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad,
e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado en los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba. Este era un misterio. ¿Por qué? Por la casa de Dios. Por eso Dios se hizo carne, fue manifestado en carne y justificado en el Espíritu y predicado en los gentiles y creído en el mundo y recibido arriba en gloria, sentado a la diestra de Dios, recibiendo todo el poder y la potestad como Hijo unigénito del Padre. En 2 Corintios 6, del 14 al 18 nos habla: no os unas y yugados igual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordancia Cristo con Belial, o qué parte del creyente con el incrédulo, y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos, porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo, por lo cual salid en medio de ellos y apartados, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dijo el Señor Todopoderoso. Aquí estaba profetizado, hermanos, que iba a venir a habitar y andar entre nosotros, y ser el pueblo de Dios, ser miembros de la familia de Dios y del templo del Dios viviente. En 1 Corintios 3, del 16 al 17 dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Nosotros, una vez teniendo el Espíritu Santo, somos templo de Dios, somos parte de la familia de Dios, desde lo que quería decirnos desde el principio, hermanos, desde la primera palabra con que nos habla Dios, siendo el templo de Dios para que Él more en nosotros con el Espíritu, cuando aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y nuestro Salvador y nuestro líder, y a nuestra cabeza, a nuestro buen pastor que guía a nuestra iglesia, a nuestro líder, a Jesucristo mismo. En Apocalipsis 3, del 20 al 22, hablando el último mensaje de Jesucristo a la iglesia, a las iglesias, y dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Aquí este es el último llamado que hace Jesucristo a la iglesia: que le abramos nuestra puerta, que le abramos nuestro corazón para que entre a morar el Espíritu Santo a nosotros y venir a ser parte de la familia de Dios, a ser parte de la casa de Dios. Eso es el propósito que Dios tiene para nosotros, y nos lo está diciendo desde el Génesis, hermanos, desde la primera palabra con que nos habla, desde Bereshit. Aquí nos lo dice, pero no lo habíamos visto porque no lo estudiamos en su idioma original. Por eso vamos a hacer un estudio exegético del libro del Génesis, versículo por versículo, palabra por palabra, letra por letra, para ver a colores qué es lo que nos está diciendo la palabra de Dios, porque si no lo estudiamos así, no lo vamos a entender nunca. Y agarramos la Reina Valera y leemos: en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y nos pasamos al siguiente versículo como si nada hubiera pasado. Pero aquí nos está hablando desde el Bereshit, desde la primera palabra. Por eso Juan 14, 1, 3 nos habla de que Jesucristo nos está preparando una morada eterna allá en el cielo junto con el Padre, y dice: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Ese es el propósito: formar la familia de Jesucristo, formar la casa para llevarnos a la eternidad, al lugar celestial, al lugar eterno, hermano, a morar allá
con nuestros hermanos, a morar con nuestro Padre Celestial. Ese es el propósito del Génesis, ese es el propósito de la palabra de Dios. Nunca lo habíamos visto porque no lo habíamos estudiado en su idioma original, hermanos. Por eso lo vamos a estudiar letra por letra, palabra por palabra. ¿Y cuándo va a ser ese día, hermanos? En el Apocalipsis nos dice, Apocalipsis 21, del 1 al 5, hablando de la casa de Dios, cuando nos va a hacer cielos nuevos y tierra nueva. Y dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas, y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Aquí desde el Génesis nos está diciendo que viene a formar la familia de Dios, la nueva familia de Dios, la nueva creación. Si no creemos, hermanos, lo que nos dice Génesis 1:1, cuando dice que Dios creó los cielos y la tierra, no vamos a creer lo que nos dice el último capítulo, el último libro de la Biblia, que nos dice que Dios va a crear un nuevo cielo y una nueva tierra, así como tuvo el poder para formar los cielos y la tierra que vivimos hoy y que vemos con nuestros ojos. Así un día esta tierra en la que vemos va a ser destruida por fuego, y Dios va a traer el cielo nuevo y la tierra nueva con el poder de su palabra. Aquí, hermanos, desde el primer versículo de la Biblia nace la fe. Si no creemos por fe que Dios hizo los cielos y la tierra con su palabra, con el poder de su palabra, no vamos a creer lo que nos dice el último libro de la Biblia, en los últimos capítulos del Apocalipsis, donde dice que va a crear los cielos nuevos y la tierra nueva, y los que van a morar en la nueva ciudad son el tabernáculo de Dios, los que vinieron a formar parte de la iglesia, los que vinieron a formar parte de la familia de Dios, los que aceptaron a Jesucristo como su Señor y su Salvador, los que tienen el Espíritu Santo, para que ahí venga el tabernáculo de Dios y more con nosotros por la eternidad. Ese es el mensaje desde el Génesis, ese es el mensaje de la Biblia, que Dios viene a formar una familia, que Dios viene a formar una casa, que nuestro líder y nuestro pastor es el buen pastor Jesucristo. Él es nuestro Rosh, Él es nuestra cabeza, Él es el Bereshit, Él es el primero y el último, Él es el Alfa y la Omega. Jesucristo es Él, nuestra cabeza, Él es nuestro líder. Tenemos que aceptarlo como nuestro Señor y nuestro Salvador. He aquí yo estoy a la puerta y llamo, dice Jesucristo. Este es el mensaje para hoy, este es el mensaje para la iglesia, que dejemos entrar a Jesucristo a nuestra casa, a nuestro corazón, para venir a formar parte de su iglesia. Este es el mensaje desde la primera palabra con que nos habla Dios y hasta la última palabra con la que cierra el Apocalipsis, con la que cierra la Biblia, con la que lo abre y con la que lo cierra, hablando de tierra nueva y cielos nuevos. Este es el mensaje. Aquí nace la fe. En el Génesis, en el primer versículo del Génesis, nace la fe, porque la ciencia te mete y está en contra de la fe de la Biblia. Pero aquí nace la fe, hermanos. Aquí nace la fe desde el primer versículo, desde la primera palabra. Por eso es importante, hermanos, estudiarlo en su idioma original, para verlo a colores, no a blanco y negro. Tenemos que escudriñar, tenemos que irnos al original, al hebreo, para poder entender las maravillas que tiene Dios desde la primera palabra con que nos habla, con que abre su Biblia, hermanos. Si no lo habías visto, aquí está, desde el principio, desde el Génesis. Esta es la primera palabra que Dios nos da en su Biblia, y nunca lo habías visto porque no lo estudias en su idioma original, porque no lo estudiamos desde el hebreo, porque no escudriñamos desde su idioma original, hermanos.
Por eso, hermanos, tenemos que estudiar la palabra de Dios en su idioma original para saber las riquezas que tiene escondidas. Y vamos a encontrar unos tesoros tan grandes en el libro del Génesis, hermanos, que no se lo pueden perder, hermanos. Este es solamente la introducción, esta es solamente la primera palabra y la vamos a estudiar todo el primer versículo palabra por palabra para ver las riquezas que tiene escondidas la palabra de Dios en su idioma original, hermanos. ¿Cómo no nos despedimos en oración, hermanos? Como lo hizo el apóstol Pablo en Efesios 3, 1, 3 al 10, donde nos bendice con la bendición espiritual en Cristo. Y dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con lo cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Este es el propósito desde el principio, hermanos, reunir todas las cosas en Cristo. Ese es el propósito desde el principio, desde el Génesis, desde antes de la fundación del mundo. Este es el propósito que tiene Dios para ti, hermano. Este es el propósito que tiene Dios para todo ser humano, para que reconozca a Jesucristo como su Señor y su Salvador y venga a formar parte de la familia y de la casa de Dios y seguir a nuestro buen pastor, a Jesucristo como nuestro Señor y nuestro Salvador de nuestros pecados. Este es el mensaje de la Biblia. Este es el mensaje que tiene Dios desde la primera palabra con que abre el Génesis, hermanos. Por eso es importantísimo lo que vamos a estudiar. Es importante estudiarlo en su idioma original y lo vamos a estudiar, hermanos, palabra por palabra, letra por letra. Así, este es el título. Este es el título Bereshit, la casa de Dios, reunir todas las cosas de Dios, la familia de Dios. Esto es desde el principio, hermanos, desde la primera palabra con que nos habla Dios en la Biblia. Por eso, hermanos, los invitamos a seguir formando parte de nuestras clases, tanto de hebreo como de griego bíblico, para seguir aprendiendo realmente lo que Dios nos quiere decir, para ver las cosas como Dios nos las quiere decir, a colores, hermanos, no verlas a blanco y negro, porque la agarramos la Reina Valera y no lo entendemos, estamos a ciegas, no lo podemos entender, pero cuando lo estudiamos en su idioma original, entonces vienen las riquezas y empezamos a entender todas las cosas. ¿Por qué? Porque lo estamos estudiando en su idioma original, tal cual lo habló Dios con su boca. Amén, hermanos. Dios los bendiga y los invitamos a seguir formando parte de nuestros cursos. Dios los bendiga, hermanos. Amén.